Bien, entonces siendo las 3 de la tarde, iniciamos nuestra clase, estimados alumnos y alumnas. Reciban un cariñoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de psicología, ¿no? En este ciclo virtual 2022-1. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro segundo tema, que se titula Bases biológicas del comportamiento. Este tema nos está señalando, chicos, que en psicología todo comportamiento está determinado por dos grandes factores. Uno es el factor biológico, lo que está dentro de nuestro cuerpo, y el otro es el factor social. Son los dos grandes factores que determinan el comportamiento humano. Hoy día entonces vamos a hablar sobre el factor biológico, ¿no? Y dentro del factor biológico, o sea, dentro de todo nuestro cuerpo, el sistema que más influye en el comportamiento es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso. Y dentro de ellos el cerebro, pues, ¿no? El cerebro, ¿qué produce? El cerebro produce sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Y esos neurotransmisores regulan todo nuestro comportamiento. A ver, ¿por qué estoy sereno, tranquilo? Porque mi cerebro está produciendo un neurotransmisor. ¿Por qué estoy de repente un poco deprimido, apagado? ¿No? Me está faltando un neurotransmisor ahí en mi cerebro. Por eso estoy apagado. ¿Por qué estoy eufórico, exaltado? ¿No? Mi cerebro está apagado. Por eso que, chicos, dice de que, si bien es cierto, nuestro cerebro tiene más de 50 neurotransmisores, se ha podido identificar cuáles son los químicos de la felicidad, los neurotransmisores de la felicidad. ¿Y cuáles son? Acá tenemos la dopamina. La dopamina, ¿qué nos hace hacer cuando tenemos esta sustancia producida en cantidad en el cerebro? Nos volvemos alegres, pero súper alegres, eufóricos, eufóricos. Queremos abrazar a todo el mundo, saltar de alegría. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está lleno de dopamina, ¿no? Incluso se dice que cuando hay de manera anormal mucha dopamina, ya de manera normal, esta dopamina en exceso se ha encontrado en pacientes esquizofrénicos, ¿no? Eh, Otro neurotransmisor, la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor del amor, ¿no? Tiene que ver con esa conducta cuando yo quiero estar y tener un vínculo afectivo con otra persona, ¿no? Ahí mi cerebro está produciendo oxitocina. ¿Dónde se ha encontrado bastante oxitocina? En las madres gestantes. Las madres cuando dan a luz, dice que producen bastante oxitocina. ¿Por qué? Porque esa sustancia hace que la mamá se vincule con su bebé y muestre expresiones de ternura, de cariño, de protección a ese bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro está teniendo bastante oxitocina, ¿no? Luego tenemos la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la tranquilidad, la calma, ¿no? Todo lo que sea calma, serenidad, es porque estoy teniendo serotonina, ¿no? Esa es la serotonina. La endorfina es el neurotransmisor que me quita a mí todo el malestar, ¿no? Me quita el dolor, el malestar, el cansancio, ¿no? Hasta el hambre me puede quitar la endorfina, ¿no? Y cuando yo produzco en mi cerebro endorfina, cuando yo realizo una actividad que me produce placer, cuando yo tengo un hobby, tengo una pasión, ahí estoy produciendo endorfina en mi cerebro. Por ejemplo, si yo soy un tipo deportista, ¿no? Que me gusta el fútbol, yo puedo estar jugando el fútbol 1 hora, 2 horas, 3 horas y no me canso. Incluso hasta me olvido de comer, porque esa es mi pasión, ¿no? Igual sucede con otro tipo de actividades. Si me gusta la música y la música es mi pasión, ya mi cuerpo está produciendo ahí endorfinas. Dice que, ¿sabes quiénes también producen bastante endorfina? Las personas que se enamoran, pero de manera apasionada. O sea, no es que se enamoran así por enamorarse, sino que
son personas que se enamoran intensamente, los apasionados. Y ellos también están produciendo bastante endorfina, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces están en situaciones un poco incómodas y no les importa mientras están con su pareja, ¿no? De repente, este varón apasionado, enamorado, que algunos le llaman los camotudos, ¿no? Va a ver a su enamorada y la enamorada sale y le dice, espérame un ratito, mi amor, en la esquina de mi casa. Ahorita salgo. Ahorita salgo, ya ha pasado 20 minutos y no sale la chica. Pero como él está muy enamorado, está como soldado espartano ahí en la esquina de la casa de la chica y no le importa el cansancio, el hambre, ¿no? El sol, no le importa nada de eso, ¿no? Porque está muy enamorado. Entonces, esa es la función, pues, de la endorfina, ¿no? Entonces, chicos, miren, nosotros no necesitamos tomar sustancias, porque nuestro cerebro es un laboratorio ahí. Ahí produce, solamente tienes que realizar una actividad que pueda producir ese tipo de neurotransmisores, ¿no? Y regular, pues, tu estado de ánimo. Es importante regular nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es la primera línea de defensa frente a los problemas que nos enfrentamos día a día, a la exigencia, al estrés? No nos enfrentamos a esas situaciones, ¿no? A las tareas diarias, a los problemas en casa. ¿Quién es la primera línea de defensa frente a ello? Nuestro estado de ánimo, de mantener bien nuestro estado de ánimo. Porque el estado de ánimo es una energía que tenemos en el cuerpo y que nos permite afrontar todas esas situaciones con, con entusiasmo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora miren, esta es la introducción para estudiar al sistema nervioso, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? El sistema nervioso en general, cómo se divide el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico y el concepto de plasticidad cerebral. ¿Ya? Esos son los conceptos que vamos a abordar el día de hoy. Bien, el sistema nervioso es el sistema más evolucionado que nosotros tenemos, ¿no? Dice que es el único sistema que capta información, traslada información, procesa información y luego ordena que se ejecuten sus órdenes, ¿no? Y el sistema nervioso está interrelacionado con todos los demás sistemas del cuerpo humano. Está relacionado con el sistema cardiorrespiratorio, con el sistema digestivo, ¿no? Está relacionado también con el sistema, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Músculo esquelético, o sea, con el sistema inmunológico. Está relacionado al sistema nervioso. ¿No? ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que son optimistas, ¿no? A diferencia de los pesimistas, ¿no? Viven más sanos, ¿no? Viven más sanos, ¿no? Cuando una persona es muy pesimista, ¿no? Que todo lo ve negro, deprime su sistema inmunológico, lo deprime, ¿no? Y hasta una gripe le da, ¿no? Miren chicos, se ha constatado que dos personas con la misma enfermedad, grave, seria, con la misma enfermedad, de repente una enfermedad, ¿no? Tipo cáncer, ¿no? Dependiendo si es optimista o pesimista esa persona, el optimista vive el doble de tiempo que el pesimista, ¿no? O sea, con eso te estoy dando a entender que el sistema nervioso se relaciona con todos los sistemas. Ahora, el cerebro tiene más de 86 mil millones de neuronas, ¿no? Y la neurona, tú sabes, es la unidad básica del sistema nervioso, ¿no? Es la célula básica, es el ladrillo de un edificio, ¿no? Más o menos así es la neurona.
La neurona tiene tres partes. Vamos a estudiar sus partes de la neurona. Tiene los bracitos. Estos son los bracitos conocidos como dendritas. Son ramificaciones, ¿no? Así. Las personas que sufren de Alzheimer, una característica que se ha encontrado es que a medida que va avanzando esa enfermedad, estos bracitos se vuelven más cortos, como que se achican, ¿no? Se reducen. Aparte de las dendritas, la neurona tiene el cuerpo o soma, que es esta parte de acá, ¿ven? ¿No? El cuerpo o soma, acá está el núcleo. La otra parte de la neurona es el axón o cilindro eje, que es esta parte de acá. Este es el cilindro eje. Estos son los nódulos de Rambier. Por acá van saltando los impulsos nerviosos. La corriente eléctrica va saltando así, ¿no? Y en la parte final, ¿qué cosa está? El botón terminal del axón, la parte final está el botón terminal. ¿Y qué ocurre acá en el botón terminal? Ocurre la sinapsis, ¿no? ¿Qué cosa es la sinapsis? Es la comunicación que establece entre neuronas y entre las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí. ¿A través de qué? De sustancias químicas llamados mensajeros químicos o neurotransmisores, ¿no? O sea, los neurotransmisores es el lenguaje de las neuronas. Y entre una neurona y otra neurona no están enlazadas, pegadas, sino siempre hay un espacio. ¿Ven? Acá ven un espacio. Siempre hay un espacio. Este se llama el espacio sináptico. Acá es donde fluyen, ¿no? Los mensajeros químicos. Acá fluyen los mensajeros químicos, ¿no? Ahí está la serotonina, la dopamina, la endorfina, GABA, ¿no? Todos esos mensajeros químicos que van a regular nuestro comportamiento, van a regular nuestro estado de ánimo, ¿no? Los mensajeros químicos. Ahora, pero la neurona no está sola en el sistema nervioso. Ahí también hay otra célula que se llaman las células gliales, ¿no? O neuroglias. Y la función de estas células son sus células de soporte, de ayuda. Es decir, nutren, hidratan a la neurona. La nutren, la hidratan. Pero también ayudan a la regeneración. Cuando estas neuronas se van muriendo, las neuroglias la fagocitan, se la comen, ¿no? Van depurando a las neuronas, ¿no? Esa es la gran función que cumplen las neuroglias. Y por cada neurona pueden haber de 10 a 50 neuroglias. O sea, más hay neuroglias que neuronas, ¿no? Bien. Eh, seguimos. Ahora, ¿qué tipo de neuronas tenemos? Hay tres tipos de neuronas. Las neuronas aferentes o sensoriales, las interneuronas y las neuronas efectoras o motoras, ¿no? ¿Cuáles son las neuronas aferentes? Las neuronas aferentes, chicos, son aquellas que recogen la información del estímulo, lo conducen por los nervios y lo llevan a la médula o al cerebro, ¿no? Y allí van a encontrar a las interneuronas, que son neuronas bisagra, son neuronas integradoras, ¿no? Entre las sensoriales y las efectoras. Y luego la corteza manda la orden, ¿no es cierto? Manda la orden y esa orden es ejecutada por las neuronas efectoras. Entonces, al ver un lapicero en el escritorio, esa información va por el nervio óptico, ¿no? A través de las neuronas aferentes, y luego que llega a la corteza, sale la orden a través de la corteza motora, ¿no? Las neuronas eferentes ejecutan esa orden y yo mi mano la dirijo a ese lápiz para cogerlo, ¿no? Entonces, ese es el sistema, ¿no? De estos tres tipos de neuronas. Ahora, es importante que ustedes se ubiquen cómo está dividido
sistema nervioso. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso? Porque tiene una diversidad de estructuras, ¿no? De núcleos, ¿no? De haces, ¿no? De redes, que es necesario conocerla. El sistema nervioso tiene dos grandes estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central está constituido por la médula, mira, esta es la médula, y el cerebro. Ese es el sistema nervioso central. Acá, estas dos estructuras no tienen contacto con estímulos del medio externo ni con estímulos del medio interno. No tienen contacto. ¿Quién alimenta de información al sistema nervioso central? El sistema nervioso periférico, ¿no? Cuando tú escuchas la alarma, ¿no es cierto?, de un patrullero, de una ambulancia, esa información lo capta el sistema nervioso periférico, lo capta, ¿no es cierto? A través de la estructura somática de los nervios craneales, el nervio auditivo, ¿no? Eso es lo que lo capta primero. Si tú tienes un cólico en el estómago, ¿quién lo capta primero? ¿El sistema nervioso central? No. Lo capta primero el sistema nervioso periférico a través del sistema autónomo vegetativo. Lo va captando primero, ¿no? Y después eso lo alimenta al sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central se divide también a sí mismo en una estructura que es el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, chicos, es todas las estructuras que están dentro del cráneo. Todo lo que tú ves acá, esto es encéfalo, todo. Todo esto es encéfalo, lo que está dentro del cráneo. Y dentro del encéfalo, ¿qué vamos a tener? Otras estructuras como el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y a su vez, el tronco encefálico o tallo cerebral tiene al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Eso lo vamos a ver después. Solo acá lo que necesitan ustedes es ubicarse cómo está dividido el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico, a su vez, está dividido en sistema nervioso periférico somático, con sus nervios craneales y espinales, y el sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, con su rama simpática y su rama parasimpática. Entonces, esta es la división. Vamos a ir en orden, ¿ya? Vamos a ir así, primero con el encéfalo, ¿no? Y dentro del encéfalo con el cerebro primero. Vamos a ir explicando, estructura por estructura. Ya, entonces esto es simplemente para que se ubiquen, se orienten y no se pierdan. Empezamos entonces con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro del procesamiento de la información. Ahí se procesa toda la información que llega, ¿no? Incluso algunos han querido ponerle una metáfora para que se entienda mejor y lo han comparado al sistema nervioso como una computadora, igualito como una computadora. El sistema nervioso central, o sea, el encéfalo y la médula, ¿quién sería ahí en la computadora? Sería el CPU. Ahí en el CPU se procesa la información. Ahí está el disco duro. Ahí se procesa, ¿no? Ahí está la memoria RAM también. Ahí se procesa la información, ¿no? Ese es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso periférico es el que alimenta esa información. En la computadora, si fuera un sistema nervioso, la computadora, el sistema nervioso periférico sería el teclado. Con el teclado yo alimento de información, ¿no? Y la pantalla, ahí que van saliendo las letritas, ¿no es cierto? Ahora, el sistema nervioso central, como hemos dicho, está constituido por el encéfalo, que a su vez tiene al cerebro, al cerebelo y al tallo cerebral. Y aparte del encéfalo hay la médula, ¿no es cierto? Con el sistema nervioso central nosotros razonamos, nosotros resolvemos problemas usando nuestra inteligencia, ¿no? Toda esa función lo hace el sistema nervioso
central. Entonces, vamos a estudiar primero, entonces, al encéfalo, y dentro del encéfalo al cerebro, ¿no? Es la primera estructura que vamos a estudiar, ¿ya? Cualquier duda que tengan, por favor, yo los estoy leyendo, ¿ya? Yo los estoy leyendo. Si tienen alguna duda, yo me detengo a responder esas preguntas. ¿Cómo es el cerebro? El cerebro es una estructura que pesa aproximadamente 1.350 gramos en promedio, pero el cerebro de las mujeres pesa menos, 1.250 aproximadamente, a diferencia del hombre que pesa 1.350. ¿Por qué esa diferencia? Porque el peso del cerebro tiene que guardar una proporción con la masa corporal. Y nosotros los varones tenemos más masa corporal que la mujer, por lo tanto nuestro cerebro debe pesar más, ¿ya? El cerebro está lleno de surcos, de pliegues, de circunvoluciones. Miren, estos son los pliegues, los surcos, las circunvoluciones, ¿ven? Y estos pliegues, estas circunvoluciones están metidas adentro. Incluso si tú tienes un cerebro a la mano, una tercera parte de esos pliegues se ven. Las dos terceras partes están metidas adentro, no se ven, están bien metidas. Como que el cerebro está creciendo para adentro, ¿no? Para adentro. Eh, la textura del cerebro es rugosa, mantecosa, gelatinosa. Así es el, el cerebro. El cerebro no siente dolor. Se puede hacer una operación a tajo partido y no siente dolor el cerebro. Tampoco tiene sabor, ¿no? El cerebro no tiene sabor. Y eso a mí sí me consta, ¿no? Sí me consta. Claro, tú vas a pensar de repente, profesor, que usted se ha comido un cerebro para que pueda decir eso. Bueno, yo no lo he comido, pero sí lo he probado, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Miren, todo estudiante de psicología tiene que estudiar un cerebro en vivo, tiene que estudiar un cerebro en vivo, ¿no? Entonces, a mí me tocó, en ese tiempo no había muchos convenios entre las universidades y la morgue, ¿no? De esos cadáveres que no los reclaman, no hay mucho convenio, ahora sí lo hay. Pero en esa época me tocó la tarea de llevar un cerebro y me compré un cerebro, me acuerdo que lo vendían en el Mercado Central, en Lima, ¿no? Y hace muchos años, pues, ¿no? Y lo llevé donde trabajaba mi profesor de neuroanatomía, ¿no? Me acuerdo del doctor Altamirano. Él trabajaba en ese hospital que es el especialista en enfermedades neurológicas. No sé si ustedes conocen cuál es el hospital que es especialista en enfermedades neurológicas. O sea, si la persona tiene una enfermedad rara en el cerebro, ahí tiene que ir, ¿no? Y no tiene dinero para ir a una clínica, pues, ¿no? A ese hospital tiene que ir. ¿Saben cómo se llama? Así como hay un hospital especialista en niños, el Hospital del Niño en la Avenida Brasil, en San Borja, ¿no? El Hospital de la Maternidad para las mujeres parturientas, ¿no? El Hospital del Hino para los ojos, así también el Hospital de los Psiquiátricos, el Baldizán, el Arco Herrera para las personas trastornadas mentales, ¿no? Así hay esas especialidades de los hospitales. Para las enfermedades neurológicas, ¿cuál es ese hospital? A ver, chicos, los, los leo, a ver, o están durmiendo. Dice que después, en la tarde, después del almuerzo, a la persona le entra un sopor, ¿no? O sea, están con el estómago lleno y toda la sangre del cerebro, de la cabeza, baja para la digestión, ¿no? Entonces, a las personas les entra un sopor, ya están somnolientos. ¿Será verdad o no? La, el inconveniente de las clases virtuales para nosotros los profesores es que a veces sentimos como que estamos hablando solos, como si estuviéramos locos, ¿no?
Y ¿por qué? Porque no hay retroalimentación del alumno. El alumno a veces no participa, ¿no? Entonces, eso es un poco con lo que tenemos que luchar nosotros los profesores para automotivarnos, ¿no? Nosotros mismos tenemos que automotivarnos, así no haya ninguna respuesta. Ah, ya, gracias, amiga. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Ya, ya. Bueno, eso me levanta el ánimo un poquito, ya ves, ya me levanta el ánimo. Ahí está, muy bien. Catherine, excelente. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Sí, pues, ese es el Santo Toribio del Mogrovejo. El Santo Toribio, ese que está, del Congreso, donde está el Congreso más arriba, como 4 o 5 cuadras más arriba, en Girón Ancash, ¿no? Ese es, allí, chicos, yo hice mi práctica de neuroanatomía con un cerebro que yo llevé comprado, ¿no? ¿Y cómo fue? El doctor nos pidió que seccionáramos todo el cerebro, ¿no? En partes, y nos fue mostrando las estructuras, los lóbulos, las áreas y qué función tenían. O sea, nos fue explicando muy bonito, en vivo. Nosotros no podíamos estudiar el cerebro en figuras de Navarrete, ¿no es cierto? Teníamos que estudiar el cerebro en vivo. Y bueno, terminó la clase, el doctor Altamirano se fue, los chicos comenzaron a salir y me quedé yo con ese cerebro que lo había seccionado, ¿no? Y yo les confieso que yo en ese momento no sentía ni asco, ni miedo, no sentía nada de eso. Yo lo que sentía era, ¿sabes qué? Curiosidad. Eso es lo que yo sentía, curiosidad en ese momento, por conocer más sobre el cerebro, ¿no? Y en ese momento, joven, yo 20 años, pues, me hice una pregunta científica, en ese momento, de acuerdo a mis conocimientos tan mínimos que eran, pues, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿a qué sabe un cerebro? ¿Cuál es el sabor de un cerebro? ¿Y sabes qué hice? Con el dedito comencé a frotar el dorso de ese cerebro y después lo llevé a la lengua, ¿no? Y de verdad no sabía nada. Yo dije, esto pasa algo raro. Yo no había leído pues todavía, ¿no? Decía, pasa algo raro, dijo esto. O sea, ¿cómo no puede tener sabor esto, no? Debe tener sabor. De repente el problema es mi dedo, ¿no? Entonces dije, voy a ver hacerlo de la manera directa. Y comencé con la punta de la lengua a pasarle pues ahí al cerebro y de verdad, ese cerebro parecía corcho, caucho, jeve, o sea, no tenía nada de sabor, ¿no? Ya que no le antoje a Luis, está con hambre, Luis. Y ya después yo ya me enteré que el cerebro es insípido, pero no tiene sabor, no tiene sabor, ¿no? Y allí pues, lo que pasa, chicos, que todos los que van a estudiar una carrera del área de salud, todos tienen que estudiar ese órgano que le compete a su profesión, tienen que estudiarlo en vivo. Por ejemplo, los que son terapistas, fisioterapistas, ¿no? Esos que hacen rehabilitación, ellos tienen que llevar brazos, piernas, tienen que llevar y estudiarlas allí, ¿no? De esos cadáveres en vivo, ¿no? Entonces, así se estudia, pues, ¿no? Bien, entonces, eh, miren, el cerebro tiene una capita, o mejor dicho, tiene varias capitas, como 3 capitas. Esas 3 capitas se le llama meninges. Y la meninges es una capita, son capitas que protegen al cerebro, ¿no? Lo van protegiendo al cerebro. Ahí está la dura madre, la pía madre, la aranoide, ¿no? Son capitas. ¿Por qué creen ustedes que cuando un niño tiene fiebres altas, o sea, un bebé de 2 años, 3 años, tiene fiebre, la mamá se asusta, no quiere que se mantenga la fiebre tan alta, ¿no? Por bastante tiempo. Y tratan de bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque esos niños después con fiebres altas pueden convulsionar. Y eso puede estar indicando ¿qué cosa? Destrucción de la meninges. O sea, la meninge se inflama, la meninge se erosiona, ¿no? Y el niño, a ese bebé le da la meningitis. Uy, si le dio la meningitis, ya, pues. Entonces lo que va a ocurrir es que ese niño de repente, por una lesión de la meningitis, pueda quedar sordo, pueda quedar ciego o pueda quedar paralítico, ¿no? Entonces
bien delicado mantener a un bebé con fiebres altas, ¿no? ¿No? Y estoy recordando, chicos, una experiencia bien dolorosa de un vecino, ¿no? Que vive frente a mi casa. Él era un pastor evangélico, bien creyente, su esposa también bien creyente. Y su hijita estaba mal, ¿no? Estaba mal. Incluso le decían, oye, llévala al doctor. No, decía, ¿no? Con la oración se va a sanar y con estas hierbitas se va a sanar. Con estas hierbitas que me han dicho que le va a hacer bien, ¿no? Y no la llevaba un día, 2 días con fiebre, ¿no? Hasta que le dio convulsiones. Y recién ahí la llevó al hospital, ¿no? Ahora esta es una niñita de 8 años con retardo mental, miren. O sea, eso me impactó, ¿no? Me impactó. Es una niña con retardo mental, y un retardo mental severo, no, ni siquiera leve, ¿no? Y nació sana, ¿no? O sea, uno tiene que distinguir sus creencias, ¿no? De un poco la ciencia, ¿no? También hay que creer en la ciencia, no todo solo, ¿no? En el aspecto religioso, ¿no? Bien, eh, se sabe, chicos, que el desarrollo del cerebro tiene un desarrollo eh, que va desde abajo hacia arriba. O sea, ¿cómo ha ido surgiendo el cerebro que tenemos ahorita? Dice como las capas de la cebolla, así han ido surgiendo. Ha ido apareciendo un primer cerebro, después un segundo cerebro y después un tercer cerebro. Así ha ido surgiendo. Ese es su desarrollo filogenético. Es decir, ¿cuál ha sido el primer cerebro? El primer cerebro es el cerebro reptil, la médula espinal y el tronco encefálico. Ese es el primer cerebro que ha aparecido en nosotros. Encima de ese cerebro ha aparecido un segundo, el cerebro límbico, el cerebro de los mamíferos, ¿no? El que compartimos con el perro, la rata, el gato, o sea, es una segunda capa de cerebro. Encima de ello ha aparecido el cerebro de los primates, la corteza cerebral, que lo compartimos con el mono, ¿no? Lo compartimos con el mono, nada más, la corteza cerebral. Y encima de esa corteza cerebral ha aparecido esta estructura. ¿Cuál? Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá. Esta estructura de acá, chicos, miren, miren. Esta parte de acá. ¿Cómo se llama? El área prefrontal. Esto ya no lo tiene el mono. El mono, mira cómo tiene su cerebro, así chato. Chato, plano lo tiene. Nosotros le ganamos porque tenemos esto, ¿ve? Ahí. Esto tenemos. Lo que está en la frente nuestra, ese es el área prefrontal. El área prefrontal es lo último que ha aparecido en el desarrollo filogenético del cerebro humano. Y no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir evolucionando y nos va a salir una capa más ahí encima. Vamos a tener un chichón ahí en la frente, ¿no? Ahí vamos a tener un chichón. Porque vamos a seguir evolucionando, pero ya eso no lo vas a ver tú, ni tus hijos, ¿no? De aquí. Muchos años más, ¿no? Pero así va el desarrollo del cerebro, ¿no? Así va, así va, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Ahora, al cerebro se le puede estudiar de dos maneras. Se le puede estudiar como hemisferios cerebrales y se le puede estudiar como lóbulos corticales. O sea, hay dos maneras de estudiar al cerebro. Vamos a estudiarlo entonces como hemisferios cerebrales. Dice que tú agarras el cráneo de una persona, le haces un corte sagital, abres el cráneo, destapas los huesos del cráneo y vas a ver tú dos cerebros, dos hemisferios igualitos. O sea, es la misma estructura, el mismo volumen, el mismo tamaño, la misma textura, ¿no? Parece que fueran gemelos, ¿no? Pero en realidad no son totalmente iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones. Ellos procesan la información de manera diferente y entre ellos no pelean para
agarrar, realizar una tarea. Ellos ya saben cuál es su tarea que tienen que hacer, ¿no? Y este aporte de la neurología se lo debemos a un neurólogo famoso, Robert Sperry, que en 1981 aportó el concepto de asimetría funcional que tiene el cerebro. Hay una asimetría funcional. No son simétricos, funcionalmente hablando. Estructuralmente pueden ser simétricos. Funcionalmente no son simétricos, ¿no? Gracias a ello es que Robert Sperry gana el Premio Nobel de Medicina en 1981. Y la presencia de estos dos hemisferios, chicos, un poco tiene que ver a veces con algunas experiencias de algunas personas que son muy intuitivas. No sé si tú has escuchado, hay personas que son muy intuitivas, muy introspectivas, que muchas veces ellos dicen, a veces siento que dentro de mí habitan dos personas. A veces yo soy una persona muy lógica, muy racional, muy fría, muy distante, pero a veces me convierto en otra persona y soy una persona amorosa, ¿no? Incluso demasiado confiada en las personas, incluso hasta me han estafado, me han agarrado en mi cuarto eh, en mis 5 minutos de sonso, ¿no? Porque me confío demasiado, ¿no? ¿Por qué dan estos testimonios estas personas? Porque dentro de cada persona hay dos tipos de mente. Hay una mente lógica, racional y una mente emocional. Lo que los asiáticos, ¿no? La cultura oriental llaman el yin y el yang dentro de una persona, ¿no? Porque existen estos dos hemisferios, pues, ¿no? Te lo explico, mira, ¿de qué se encarga el hemisferio izquierdo? ¿Qué tareas procesa el hemisferio izquierdo y qué tareas procesa el hemisferio derecho? El hemisferio izquierdo procesa todo lo que tenga que ver con el lenguaje verbal, ¿no? Descifrar palabras, frases, oraciones. En cambio, el hemisferio derecho interpreta, descifra todo lo que tenga que ver con el lenguaje no verbal, miradas, tono de voz, gestos, posturas. De eso se encarga el hemisferio derecho. Por ejemplo, si tú le dices a un compañero, oye Juan, oye Rosa, préstame tu cuaderno de física con los 20 ejercicios resueltos, ¿no? El hemisferio izquierdo de Juan y de Rosa, ¿cómo va a trabajar? Va a decir, ¿de qué curso me está pidiendo? No es de biología, no es de química, sino de física me está pidiendo. Y si ya está resuelto los 20 ejercicios, ¿no? Eso es lo que está descifrando el hemisferio izquierdo. Ah, entonces tiene que ser el cuaderno de física y no desarrollado todavía esos ejercicios. Así está descifrando el hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho no se fija en las palabras. El hemisferio derecho se fija en la mirada. Sus ojos le están brillando, las pupilas. ¿Cómo, cómo es esa? ¿Es una mirada penetrante? ¿Es una mirada de súplica? El tono de su voz, ¿cómo es el tono de su voz? ¿Como si fuera una orden? ¿Como si estuviera imponiendo, ordenándome que le preste el cuaderno? ¿Cómo es su tono de voz? Su postura, sus gestos. Eso está descifrando el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho dirá, pues, ¿y este qué se ha creído? Que va a venir a exigirme que yo le preste el cuaderno, ¿no? Y estos dos tipos de información se integran, no se trabaja de manera opuesta, y se integra a través de una estructura, un puente que es el cuerpo calloso, ahí se integra. Y tú al final dices, no, pues, no te presto, ¿no? O sí te presto, ¿no? Entonces, ven que tienen funciones totalmente diferentes. El hemisferio izquierdo, chicos, tiene que ver con todo lo que es la lógica, la ciencia, ¿no? El razonamiento lógico, científico. En cambio, el hemisferio derecho tiene que ver con el arte, la imaginación, la intuición, ¿no? De eso se encarga. Cuando tú escuchas una melodía de una canción, ¿no? Y esa melodía, tú la interpretas como alegre, triste, ¿no? Entonces, es el hemisferio
derecho el que te está dando esa información, ¿no? Tiene que ver con la imaginación. O sea, el hemisferio derecho trabaja con puras imágenes, ¿no? Y con la intuición. Cuando tú dices, mira, yo creo que en este primer examen me va a venir una pregunta de los hemisferios. ¿Cómo llegas a esa conclusión? No sé, pero tengo la intuición que sí nos va a venir una pregunta sobre esto. Eso lo está procesando el hemisferio derecho. Cuando a ti te presentan una persona y tú dices, en los primeros 30 segundos, esta persona no me cae, no me inspira confianza. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Si recién la estás conociendo, te la están presentando y ya tienes un rechazo a esa persona. ¿Quién te está dando esa información? El hemisferio derecho. El hemisferio derecho te está dando esa información, ¿no? Por eso que también al hemisferio derecho se le ha denominado el hemisferio femenino y al hemisferio izquierdo el hemisferio masculino. ¿Por qué? Porque el hemisferio, las mujeres, en promedio general, dice que tienen mayor capacidad que nosotros los varones para leer ese tipo de señales, ¿no? Señales emocionales, señales gestos, o sea, ¿qué hay detrás de ese gesto, ¿no? ¿No? Incluso dice a una mujer, le presenta a una persona, la mujer o la chica le hace un barrido de pies a cabezas y en 20 segundos ya tiene una radiografía sobre esa persona. Incluso hay chicas que son más intuitivas que otras. En 20 segundos no solamente tienen una radiografía, sino tienen una tomografía axial computarizada sobre esa persona y ya saben las negras intenciones que tiene, ¿no? En cambio, nosotros los varones somos torpes para esas señales. Incluso algunos somos torpes al cubo, a la n potencia. Porque habemos varones que de repente sabemos que nuestra amiga está en problemas, vamos a visitarla a su casa y la encontramos lagrimeando. Y nosotros todavía le preguntamos, ¿qué? ¿Estás llorando? O sea, la vemos allí que está botando borbotones de lágrimas y todavía le preguntamos si es que está llorando, ¿no? Entonces, eso es torpeza, pues, porque no, o sea, no captamos rápido las señales, ¿no? Esas señales. El hemisferio izquierdo eh, controla el hemicuerpo derecho. O sea, con el hemisferio izquierdo yo controlo mi brazo y mi pierna derecha. Con el hemisferio derecho yo controlo mi brazo y mi pierna izquierda, ¿no? Porque tenemos vías cruzadas, ¿no? Que está en el quiasma óptico, ahí se cruzan las vías. Eh, Otra información importante, chicos, es que el hemisferio izquierdo procesa la información de manera secuencial, lineal, paso a paso, una sola cosa a la vez. Al hemisferio izquierdo le gusta trabajar así. Primero hago esto, después hago lo otro y luego hago lo otro, ¿no? Cuando termine mi clase en la noche, primero ceno, después descanso y después cojo el cuaderno de física, después cojo el cuaderno de química, así, ¿no? Así, trabajar paso a paso, secuencialmente. Así le encanta trabajar al hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho no. Al hemisferio derecho le gusta trabajar de manera paralela, simultánea, haciendo varias cosas a la vez. Mientras estoy conversando con una persona, con el rabillo del ojo, estoy mirando qué cosas están haciendo en la esquina. O escuchando qué cosas están diciendo al costado, ¿no? Y estoy conversando con la persona, ¿no? O estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque puedo trabajar de manera paralela. Y en esta característica también se comprueba una vez más que el hemisferio derecho es el hemisferio femenino y el hemisferio izquierdo el hemisferio masculino, porque las mujeres tienen más desarrollada esta capacidad que nosotros los varones. Y se ha señalado varias veces la diferencia de género en manera como procesamos la información hombres y mujeres, y que es necesario que la conozcamos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, diferente, cuando discuten hombre y mujer es diferente. Cuando conversan hombre y mujer es diferente. Cuando ven televisión hombre y mujer es diferente. Totalmente diferente. Dice que cuando discuten un hombre y una mujer, por ejemplo, esta es una pareja de esposos que ya está discutiendo sobre un evento del día, ¿no?
Y en ese momento de la discusión, la mujer se acordó de un hecho relacionado con eso que ocurrió hace 10 años atrás y se lo enrostra a su marido. El marido sorprendido le dice, pero eso no tiene nada que ver, eso ocurrió hace muchos años atrás. Pero la mujer le dice, acá en estos momentos todo tiene que ver, ahora todo tiene que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer relaciona todo, la mujer relaciona todo, ¿no? Cambio, el hombre no, el hombre es más esquemático, ¿no? Como compartimentos, ve los temas, ¿no? Igual sucede cuando conversan, ¿no? Cuando conversan, dice, se reúnen 4 o 5 varones, nosotros somos más lógicos, más racional, más secuenciales, más lineales. Respetamos turnos, secuencias. A ver, conversa tú. Si alguien quiere intervenir, le decimos, oye, espérate un ratito, que él termine primero y después empiezas tú, ¿no? Incluso algunos decimos estas frases, cuando el burro habla, los otros paran la oreja, o sea, porque nos gusta respetar esos criterios. En cambio, dice que cuando se reúnen 5 o 6 mujeres, ocurre un hecho totalmente diferente. Las 5 quieren hablar a la vez. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre tienen algo que decir sobre cualquier tema, ¿no? En cambio, nosotros los varones tenemos apagones cerebrales, ¿no? A veces la esposa lo encuentra al hombre todo pensativo ahí, en el sillón de la sala. ¿En qué estás pensando? Y el hombre dice, en nada. ¿Cómo que en nada vas a estar pensando? Le dice la mujer. En algo tienes que estar pensando. Pero es verdad, a veces tenemos apagones nosotros los varones, la mente en blanco, ¿no? Y bueno, pues en el caso de las mujeres, como les digo, lo sorprendente es que las 5 están hablando simultáneamente, no es tanto eso, lo sorprendente es que las 5 se entienden, ¿no? Las 5 se están entendiendo en ese momento. Y así podemos hablar más, ¿no? Sobre, por ejemplo, mire, el hemisferio izquierdo tiene que ver con la rutina, en cambio el hemisferio derecho tiene que ver con la creatividad, con la novedad. Cuando tú te vas de tu casa, no sé, pues, a un familiar, a la casa de un familiar, de un tío, una tía, tu abuelito, tu abuelita, ¿no? Y ya tú conoces la ruta, dice que cuando tú te vas por esa ruta conocida que siempre has recorrido, inmediatamente el hemisferio izquierdo toma el control de esa ruta y sigues, em, ¿cómo se llama? La ruta de esa que te lleva a tu familiar, ¿no? O sea, te conectas en piloto automático. En cambio, si tú, para irte a tu abuelita, ¿no? Te vas por otro camino totalmente diferente al que sabes, al que siempre has ido, ¿no? Por otra calle, por otro carro, otra línea. Dice que en ese momento el que tiene el control es el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es el que procesa todo lo que es la novedad, lo diferente, lo nuevo, ¿no? Entonces, miren chicos, eh, hay un bonito video que yo les recomiendo que lo vean, si tienen tiempo, que justamente aborda estas diferencias entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Este video se llama El derrame de la iluminación, de una neuróloga que le dio derrame cerebral y afectó el hemisferio izquierdo. Y comenta bien bonito ahí, lo voy a compartir en el chat, ahí está, ¿ya? El derrame de la iluminación. Ahí, por ejemplo, en ese video yo entendí algo que bastantes años había sido un misterio para mí, ¿no? Eh, Tú sabes que sobre la muerte se ha escrito bastante, ¿no? Incluso hay testimonios de personas que dicen que han regresado del más allá de la muerte y comentan cómo ha sido su experiencia. Algunos dicen que cuando ya se estaban muriendo, comenzaban a tener escenas de su vida, desde cuando eran niños, ¿no? Y su vida transcurría como si fuera una película, así moribundos, ¿no? Otros dicen que no, su experiencia del paso a la muerte, dice, era como
que yo estaba por una alameda, ¿no? Lleno de árboles y al fondo una luz blanca que me iluminaba para entrar ya por esa puerta, ¿no? O sea, todos hablan de, ¿no? De imágenes, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar en base a todos estos conocimientos que tú estás asimilando, y eso lo entendí en ese video que te he compartido, cuando una persona se muere, ¿qué parte del cerebro es lo que muere primero? ¿Qué parte del cerebro se desconecta primero? A ver, ahí está. izquierdo. Muy bien, Juan Pablo, el izquierdo. ¿No es cierto, Britney? El izquierdo. Ese se muere primerito, se muere primero el izquierdo. Tú ya estás moribundo, pero el hemisferio derecho todavía está vivo. ¿No? Está vivo y ahí comienza a trabajar imágenes, 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 imágenes. Ese es el último hálito ya que uno tiene, el último hálito, ¿no? Y la doctora esta, Jill Bolt Taylor, en ese video lo relata. Dice que ella ya sentía que se estaba yendo de esta vida, ¿no? Se estaba yendo, porque, y dice cuando estaba en estado de hemisferio derecho, en estado, sentía una paz enorme, su cuerpo se unía a las paredes, ¿no? Y sentía un placer y ya se estaba abandonando esa sensación ya, ¿no? Y en eso dice que una vocecita le dijo, despierta, reacciona, te estás muriendo, pide ayuda, habla, pide ayuda, ¿no? Y recién reaccionó, ¿no? Bueno, esa es básicamente, chicos, las funciones del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ya? Ahora, si yo quiero estudiar al cerebro por lóbulos corticales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es identificar los surcos importantes. Hay 3 surcos importantes, ¿no? Este es el surco que se llama el surco de Rolando, o surco central. Miren, este es el surco de Rolando, este acá, ¿no? El otro surco es el surco lateral o de Silvio, que es este de acá. Este es el otro surco. ¿Ven? Es el otro surco. Cisura de Silvio o lateral. Y un tercer surco es este de acá, ¿no? Este de acá. Este se llama la cisura externa o perpendicular, ¿no? Con estos 3 surcos, al cerebro se lo divide en 4 lóbulos. Lóbulo es una estructura pronunciada. Este sería el lóbulo frontal, este sería el lóbulo parietal, este sería el lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital. O sea, es un cerebro, miren, mírenme a mí, que está mirando para allá. Lóbulo frontal, la parte de la frente, esta parte de acá, lóbulo frontal. Lóbulo parietal, el techo del cráneo, el techo. Ese es el parietal, techo del cráneo. Lóbulo temporal, la parte superior de la oreja. Este es el lóbulo temporal. Y lóbulo occipital, esta parte, ¿no? Ahí están los 4 lóbulos. Al cerebro ya ha sido cartografiado, ha sido mapeado por un neurólogo famoso que se llamó Brodmann, ¿no? Y él hace más ya de 80 años ha encontrado como 52 áreas, mira, cantidad de áreas que ha encontrado en el cerebro y sus funciones. Y él les puso una denominación por números, pero eso es para los estudiantes de medicina. Nosotros no somos estudiantes de medicina. Lo que nosotros queremos es saber algunas áreas nada más importantes y qué función tienen para poder dar un buen examen. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y por eso vamos a estudiar lóbulo por lóbulo y cuáles son las áreas más importantes, ¿ya? Creo que vamos a empezar, chicos, por el lóbulo más importante, el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal, el área más importante, el área prefrontal, esta de acá, ¿ya? Este es el área prefrontal, la más importante. Y acá les he traído un video para que, chiquitito, cortito, para que se ubiquen, ¿ya? A ver,
dice que cuando quiero compartir un video voy a dejar de compartir primero, ¿no? Dejar de compartir. Nuevamente pongo compartir, pero en este caso ya pongo una pestaña, dice, ¿no? Una pestaña y pongo lo que quiero compartir. Ustedes me van a confirmar de manera oral, porque yo no veo sus comentarios, si se está viendo, ¿ya? ¿Se está viendo? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ahí, perfecto. No tiene audio, tienen que leer. Ya, entonces, nuevamente regresamos a nuestras diapositivas. Ya, entonces, resumiendo, en el lóbulo frontal se encarga básicamente de todo lo que es planificación de nuestras actividades, ¿no? La planificación, el razonamiento, la inteligencia, está acá en el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal, en el área más evolucionada, que es el área prefrontal. Este es el área prefrontal. Toda esta zona de acá es el área prefrontal. En el área prefrontal, chicos, ahí está la inteligencia. Ahí está la personalidad. Es decir, cuando yo tengo conciencia de mi identidad, quién creo que soy yo, se procesa ahí, en el lóbulo prefrontal, ¿no? La ética, ¿yo me estoy preparando a conciencia? ¿Realmente me estoy preparando a conciencia o no? Esa evaluación que yo estoy haciendo de mí mismo, lo proceso acá, en el área prefrontal, ¿no? Entonces, por eso que al área prefrontal le han llamado el órgano de la civilización, porque con ese órgano nosotros nos diferenciamos de todos los animales, incluido del mono, del chimpancé, ¿no? Esa área que está adyacente a la frente, ¿no? Ahí también se procesa la memoria de corto plazo, ¿no? Aquella que me permite recordar lo que ha ocurrido hace 30 segundos atrás, ¿no? Cuando yo digo que allí en el área prefrontal se procesa la personalidad, entonces ahí estoy recordando información que ha ocurrido hace 30 segundos atrás, lo proceso acá también, ¿no? ¿Qué otras áreas hay ahí? Mira, ahí hay otra área que se llama el área motriz, o el área motora, que está esta parte de acá, ¿no? La cisura de Rolando adyacente para el lóbulo frontal, esta parte de acá, ¿no? Vamos a poner otro color. Ya, otro color le vamos a poner acá. Acá le vamos a poner a ver qué color destaca esta parte. A ver. Ya. Este es el área
motora. Y esta área motora se encarga del control de los movimientos voluntarios, ¿no? Cuando yo muevo la cabeza, cojo un lapicero con la mano, ¿no? Camino, de acá vienen las órdenes, de acá vienen las órdenes. Y tiene una distribución somatotópica, es decir, es como si hubiera un hombrecito imaginario allí. Por eso que también se le llama homúnculo, como hubiera un hombrecito ahí, homúnculo. ¿Quién lo descubrió? Penfield. Se le llama homúnculo de Penfield motor. Dice que cuando acá, por ejemplo, se introduce una bala en el cráneo, en el cerebro, y se aloja acá, la persona pierde ya la capacidad de mover su pierna derecha. Si la bala se ha alojado acá, la persona pierde la capacidad de mover su brazo izquierdo, ¿no? Eso es lo que ocurre. En el lóbulo frontal también está una área, que es esta área de acá, miren chicos, esta es la que están viendo acá, es el área de Exner, que se encarga de dirigir cuando tú comienzas a escribir, ¿no? Tú comienzas a escribir, la orden está viniendo del área de Exner, ¿no? Acá también hay otra área que se llama el área de Broca, ¿no? Y el área de Broca es el área que procesa el lenguaje articulado cuando yo estoy hablando. En mi caso, mi área de Broca está activa, está excitada, ¿no? Entonces, así es. Entonces, estas cuatro áreas son importantes del lóbulo frontal, ¿ya? Son importantes del lóbulo frontal. Ahora, en el lóbulo parietal, adyacente a la cisura de, ¿no? A la cisura de Rolando, pero para el lado parietal, hay un área también que se llama el área somatosensorial o homúnculo de Penfield sensorial. Y es similar. Es como si hubiera un hombrecito echado, pero solamente para las sensaciones. O sea, acá se capta por ejemplo, si te tocan el brazo y te están tocando el brazo muy fuerte, acá lo procesas, ¿no? Acá lo procesas. Si toca la pizarra para saber si es rugosa, dura, áspera, acá lo procesas, ¿no? Y lo mismo que en el área motora, si una bala te aloja acá, la bala, tú vas a perder la sensibilidad en la pierna derecha, ¿no? Vas a perder la sensibilidad en la pierna derecha. Si la bala se arroja acá, vas a perder la sensibilidad en el brazo izquierdo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de ese fenómeno del miembro fantasma. No sé quién ha escuchado el miembro fantasma. ¿De qué se trata eso del miembro fantasma? ¿Han escuchado o no? Yo escuché, creo que trata sobre que es como si tuvieras, como si sintieras el miembro otra vez. Sí, no, A no, pesar de no Maricel, tenerlo, sientes un efectivamente. gran dolor y Ajá. algunas de las terapias creo que son si digamos que no tienes una mano, pones el brazo, prácticamente que no tienes, al no tener la muñeca ni la mano, pones dentro de una caja que tiene por afuera espejos y eso, y a tu mano que está, se refleja y parece como si la tuvieras de vuelta. Y eso evita el dolor un poco, dicen, para evitar estar medicándote. Ya, correcto. Sí, pues sí, como dice, ¿no? La alumna, es cuando una persona ha perdido un miembro, ha sido amputado el brazo o la pierna, pero ella cree que lo sigue teniendo, ¿no? Y se comporta, o sea, está sentado y está sin la pierna derecha y se levanta como queriendo caminar, ¿no? Como que si todavía lo tuviera, ¿no? ¿Por qué? Porque la orden sale de acá, acá se siente, acá se siente. Esta parte del cerebro no te la han amputado, ¿no? O sea, acá lo sigues sintiendo tú, acá lo sigues procesando tú, ¿no? El lóbulo parietal también tiene un área importante, que es el área de Dejerine. Mira esta parte de aquí, ¿no? Dejerine. Y Dejerine se encarga de la comprensión de las palabras escritas, ¿no? O sea, cuando tú estás leyendo esto, este texto, ahí está trabajando Dejerine.
lees tu cuadernillo, está trabajando desde Yerine, ¿no? Ahí trabaja. El lóbulo parietal también, ¿sabes qué cosa procesa? Mira, el esquema corporal. ¿Cómo te ves a ti mismo? Gordo, delgado, grueso, ¿no? Eso lo procesa también el lóbulo parietal, ¿no? Procesa también relaciones espaciales, adelante, atrás, arriba, abajo. Cuando tú estás en una avenida y tú dices que hay mucho tráfico en esa avenida, detrás de ese carro rojo voy a cruzar, antes no, porque si no me atropella. ¿Cómo te das cuenta de eso? Que tiene que ser detrás de ese carro rojo, ¿no? Porque lo procesas acá en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal también se procesa volumen. Tú echas líquido a un depósito y tú sabes calcular y no te pasas de líquido para no derramar, ¿no? ¿Cómo lo calculas? En el lóbulo parietal lo que estás calculando, ¿ya? Eh, bueno, esas son las principales funciones del lóbulo parietal. Lóbulo temporal. Acá en el lóbulo temporal hay una área bien importante. Este es el área de Wernicke, dice, ¿no? Wernicke es el, el área donde se procesa el lenguaje hablado, ¿no? En este caso, ustedes están descifrando yo lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Su área de Wernicke está trabajando, en su caso, activamente, ¿no? Acá en el lóbulo temporal también sabes que se procesa la percepción auditiva. O sea, tú identificas a un sonido y le das un nombre, ¿no? Escuchas tú que se cayó un objeto al piso y por el sonido de esa caída o ese impacto, tú dices es una llave, es una moneda la que se ha caído, ¿no? Entonces tú le pones un nombre. ¿Dónde lo procesas? En el lóbulo temporal, la percepción auditiva. Acá también, en el lóbulo temporal, se procesan las funciones nésicas, la memoria, pero la memoria básicamente es semántica, chicos, la memoria semántica. ¿Cuál es la memoria semántica? La que permite a mí reproducir conocimientos, conceptos, ¿no? Cuando yo digo, a ver, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? Y tú me dices, profesor, es base por altura sobre 2. ¿De dónde has sacado toda esa información? Del lóbulo temporal. De ahí lo has sacado la información, ¿no? Cuando yo te hablo sobre, o te hago recordar sobre los viajes de Colón, los 4 viajes de Colón, ¿no? Esa información está acá, ¿no? Es bien importante el lóbulo temporal para la memoria, ¿no? Y también para las motivaciones básicas. Y luego en el lóbulo occipital, lo que interesa solamente en el lóbulo occipital es que ahí se procesa la información visual. O sea, todo lo que sea, por ejemplo, procesar imágenes, forma, color y movimiento, se procesa acá, ¿ya? Entonces, esas son las principales áreas de los 4 lóbulos que tiene nuestro cerebro, ¿ya? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Miren, acá está, por ejemplo, lo que yo les había hablado sobre el homúnculo de Penfield, motor y sensorial, ¿no? Acá tenemos el corte sensitivo o somatosensorial. Mira cómo está distribuido, ¿ven? En cada uno de estos pequeños segmentos de la corteza somatosensorial controla, o más que controlar, procesa la información de esa sensación, ¿no? ¿Ven? Acá también en el homúnculo de Penfield motor, ¿no? En cada uno de estos segmentos, aquí sí controla el movimiento voluntario, ¿no? Y esto ya se sabe, chicos, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados llegaban a los hospitales con balas alojadas en el cerebro. Y según cómo estaba la bala alojada, ya incluso al verlo simplemente, ya sabían dónde podía estar la bala, ¿no? Al no poder realizar un determinado tipo de movimiento, ¿no? En ese sentido, la neuropsicología ha avanzado bastante, ¿no? Ahora viene el cerebelo. El cerebelo
es esta estructura, miren chicos, acá está el cerebelo, mira, este es el cerebelo, ¿no es cierto? Este es el cerebelo. También conocido como el árbol de la vida, porque tiene la forma así, ¿no? De un árbol. ¿De qué se encarga? Se encarga de regular los movimientos voluntarios, de darle armonía, de darles precisión a esos movimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esas personas que hacen gimnasia, ¿no? Aeróbicos, a ver la danza del cisne, ¿no? ¿No se ponen así, la danza del cisne? ¿No? ¿Quién ayuda a darle toda esa armonía a esos movimientos? Si bien es cierto, la orden sale del área motora, pero el cerebelo le da armonía, simetría, le da equilibrio, ¿no? Miren, si nosotros no tuviéramos cerebelo, ¿sabes cómo serían nuestros movimientos? Serían nuestros movimientos como de una gelatina, así como de una gelatina. Quiero coger un lapicero que está ahí al frente, llevo mi brazo para ese lapicero y mi mano se va a ir a un costado. No se va al lapicero, se va a un costado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo cerebelo, ¿no? Entonces, todos esos movimientos coordinados, simétricos, armoniosos, equilibrados, es porque tenemos un cerebelo, ¿ya? Luego tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es miren chicos, esta estructura de color verde, ¿ya? Desde aquí hasta acá. La parte más nítida, verde, se llama bulbo raquídeo, que se une a ¿qué? A la médula. Mira, esta es la médula, ¿ve? La color amarillo es la médula, ¿no? Esta partecita verde, medio tono, ¿no? Es el puente o protuberancia, le llaman, ¿no? Y esta color clarito del verde, color clarito, es el mesencéfalo, esta partecita de acá, ¿no? ¿Por qué es importante el tronco encefálico? Porque de ahí se regulan las funciones vitales. Ahí están las funciones vitales. Respiración se controla desde ahí. La deglución, pasar alimentos, se controla desde ahí. Desde ahí se controla el tronco. Ahí el tronco encefálico están las reacciones más primitivas, los instintos más primitivos del ser humano, ¿no? ¿No? Hay un autor, McDougall, se llama McDougall, su teoría es del cerebro triuno, ¿ya? Eso lo pueden, si les interesa este tema, ahí lo voy a poner, cerebro triuno, ¿no? Ahí está. Él dice que el ser humano tiene 3 cerebros en uno, ¿no? Tiene un primer cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es el tronco encefálico. Y ese cerebro solamente se plantea una pregunta existencial, ¿no? O vivo o muero. O cuando está frente a otro ser, o yo lo como o él me come a mí, ¿no? O sea, son reacciones muy primitivas las que te da el tronco encefálico. Incluso se afirma que las personas que han cometido asesinatos y son asesinatos muy violentos, muy perversos, ¿no? O sea, han matado a la persona y encima han descuartizado a la persona, ¿no? O sea, han matado a la persona y encima de repente le han puesto una granada, ¿no? Esas personas lo han hecho en un estado, ¿no? Reptiliano, ¿no? Donde el único cerebro que han tenido es el tronco encefálico, ya no han tenido el otro cerebro, o sea, no han pensado nada, ¿no? Entonces, eh, este cerebro, chicos, el tronco encefálico, que solamente lo tienen los reptiles, ¿no? Cuando se lesiona, la persona queda en estado de coma. Es decir, acá lo que le está faltando es la sonda, ¿no? Porque cuando uno está en estado de coma no puede respirar,
y no puede deglutir, ¿no? Entonces tiene que pasarle los alimentos por sondas, ¿no? En el tronco encefálico hay una red, es decir, hay vías que conectan el tronco encefálico con la corteza cerebral. Esa red se le llama la formación reticular, ¿no? Esa es la formación reticular. Y la formación reticular es aquella que se encarga de los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? O sea, tú tienes una hora a la hora que te acuestas y una hora a la hora que te levantas, ¿no? De eso se encarga la formación reticular. Y la formación reticular tiene dos vías. Una vía ascendente que va desde el tronco encefálico a la corteza cerebral. Así va. Esa es una vía ascendente. Pero también tiene una vía descendente que va desde la corteza cerebral al tronco encefálico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, ¿cuándo se presenta? Cuando tú, por ejemplo, estás acostumbrado a levantarte a las 5 o 6 de la mañana, entonces a esa hora tu tronco encefálico a través de la formación reticular comienza a mandar descargas eléctricas a la corteza. Y tú después de haber estado durmiendo, entras en un estado de somnolencia, después un estado de lucidez y después ya trabajas intelectualmente, ¿no? ¿Quién ha hecho esa operación? El SARA, el SARA, ¿no? Es como si del tronco encefálico comenzaran a mandar descargas eléctricas y las lucecitas se prenden en tu corteza, se van prendiendo y entras de la somnolencia al estado de conciencia, al estado de lucidez y al estado de trabajar intelectualmente, ¿no? Y eso es lo que hace la formación reticular. Pero también hay otra vía, la vía descendente. Y esta es cuando la corteza cerebral influye en el tronco encefálico, ¿no? ¿Y cómo lo encontramos esta vía? ¿En qué ejemplos? De repente, esta es una persona, chicos, que tiene problemas, ¿no? Problemas muy serios. Y entonces, por estar pensando en esos problemas en las noches, no duerme. Se le va el sueño y tiene insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando ahí? Por sus preocupaciones, por sus ideas, ¿no? Esas ideas comienzan a excitarse toda esta zona y mandan descargas eléctricas hacia a través de la formación reticular hacia el tronco encefálico. Y el tronco encefálico nuevamente se excita y manda más descargas eléctricas. Y entró en una espiral de insomnio. Entró en una espiral de insomnio. Y más cuando la persona incluso de repente tiene el insomnio y desea dormir, ven que todos están durmiendo y él está el único despierto a las 3 de la mañana, más se desespera, o sea, más se excita, peores, peores, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una vía descendente, ¿no? Es una vía descendente, pero no solamente ocurre lo malo en la vía descendente, también puede ocurrir lo bueno. Es decir, esa persona de repente entra a un programa de terapia, ¿no? Aprende a aprende la relajación de repente, aprende yoga, aprende meditación, ¿no? Y le dicen, respira lentamente, profundamente, respira, no pienses en nada, imagina tu respiración, imagina el aire que está entrando por tu nariz, cómo lo sientes ese aire calientito, ¿no? Comienza a respirar. Ujú. Conéctate con tu cuerpo, conéctate con tus sensaciones. Conéctate con tus sensaciones, no pienses en nada. Está entrando ese aire calientito a tu cuerpo, ¿no? Siéntelo. ¿Qué cosa? Estás apagando ese incendio, lo estás apagando. Y llega un momento que en 10 minutos, si has aprendido a relajarte, ya estás dormido ya estás dormido, ¿no? ¿Cómo se ha logrado eso? Por la vía descendente de la formación reticular. Allá, acá que dice Britney, profesor, ¿y la parálisis del sueño está relacionado en esta área? Ah, sí, claro,
Claro, o sea, dice que a las personas les da la parálisis del sueño porque están pasando por momentos de estrés, ¿no? Esas personas que tienen estrés muy fuerte, tienen experiencias de parálisis de sueño, ¿no? O sea, es un estado en donde pareciera que están despiertos, pero están dormidos, ¿no? Ellos sienten que ya se levantaron, ¿no? ¿No? Pero en realidad siguen durmiendo, ¿no? Siguen durmiendo. Em, eh, Justamente el área que influye en ese tipo de experiencias es la formación reticular, ¿no? ¿No? Entonces, lo que se recomienda en esos casos, es manejar el estrés para esas personas, ¿no? Las que tienen experiencias recurrentes de parálisis de sueño, ¿no? Bueno, ya, entonces ya está explicado el tronco encefálico. Ya, el sistema nervioso periférico, chicos, ya sabemos, ¿no? Está compuesto por el sistema nervioso autónomo y el sistema somático, ¿no? Ese ya lo sabemos. Entonces empezamos de repente con el sistema nervioso periférico somático, ¿no? El somático está compuesto por los nervios espinales, esos que salen de la médula, ¿no? De la médula espinal y que comunican con las extremidades superiores e inferiores, esos son los nervios espinales, y también los nervios craneales, ¿no? Que salen del tronco encefálico y que conectan con los músculos de la cara, ¿no? Entonces, en los nervios espinales, eh, es importante, chicos, señalar que acá en las vértebras está la médula, ¿no es cierto? Que es parte del sistema nervioso central, ¿no? La médula. Y que es del grosor de un dedo, de un lápiz, y que es muy delicado, ¿no? Cuando se producen accidentes automovilísticos, se dan golpes secos, dice que esos golpes secos seccionan, cortan a la médula, ¿no? Y a veces las personas están tiradas en el piso, sangrando, y muchas veces sus familiares o conocidos quieren llevarlos a los hospitales, ¿no? Y los levantan, los cargan inadecuadamente. Entonces, esa médula que estaba conectado al encéfalo, pero solamente por una tercera parte, una cuarta parte, un hilito todavía los conectaba. Al movilizarlos más, terminas por cortar esa médula. Lo terminas por cortar y desconectas el encéfalo de la médula. Si ese corte de esa médula se ha producido en la región cervical, acá se produce el corte, la persona queda cuadraplégica o tetraplégica, es decir, pierde sensibilidad y movimiento en brazos y piernas. Y si el corte se ha producido acá en la región sacra, a ver cómo queda esa persona. Acá se ha producido el corte de la médula. ¿Cómo se le llama eso? ¿Saben? Por eso se recomienda, chicos, que cuando veas tú a una persona echada en el pavimento, tirada en el pavimento después de un accidente automovilístico, no lo movilices. Espera que venga el bombero, que venga el paramédico. Ellos saben cómo movilizarlos. A ver, tú, a ver si eres una persona observadora. El bombero, el paramédico, ¿qué es lo que hace primero? Aparte de verle ya sus funciones vitales, sabe que está vivo, sabe que no tiene hemorragia. ¿Qué hace el bombero para movilizar a ese paciente tirado, echado ahí, en el pavimento? Claro, ¿no es cierto, Jordi? Lo inmoviliza, correcto, ¿no? ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? A ver, ¿qué aplica? A ver si son observadores. A ver, a ver, vamos a ver, Adriana, a ver, has tenido experiencia o has visto, ¿no? Sobre todo, Alexandra, Anael, ¿no? Angie Riveros,
A ver, a Eileen, ¿no? León, a Belén Dupont, Britney Eliana, ¿no? A Camila Fernanda, a Carlos Alejandro, a Christopher Gabriel, a Claudia Ramos. Esta pregunta, a ver, ¿están allí? Dafne, ¿estás ahí presente? David, ¿no? No quiero que se me duerman, chicos. Yo siento que se están durmiendo. O la clase está muy aburrida. De repente la clase está muy aburrida, ¿no? Ya, Georgina dice, no ha podido ver una experiencia así, ¿no? No han tenido una experiencia así. Ya, Jordi, perfecto, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay una persona producto de un accidente tirada en el piso, chicos, el bombero viene y le pone un collarín en el cuello. Acá le pone. ¿Para qué le pone el collarín acá en el cuello? Para proteger la médula, para proteger la médula. Y cuando tiene que movilizarlo a la camilla, lo moviliza de manera horizontal, para no quebrarlo, ¿no? Para no romper la médula, ¿no? Porque la médula es bien delicada. Y tú sabes que también ellos un poco evalúan los traumatismos encefalocranianos, el golpe en la cabeza. Cuando un golpe en la cabeza es grave, un golpe en la cabeza es grave cuando el sujeto ha perdido el conocimiento. Eso es grave. Cuando el sujeto comienza a tener vómitos, eso es grave. Cuando el sujeto está, parece despierto, pero tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Y te mira fijamente. Está en un estado de estupor, eso es grave. Está en estado de estupor. Y más grave es cuando tú lo miras a los ojos y por los párpados se le forma una cosa negra, por esta parte de acá, una cosa negra, como los ojos de mapache, de ese animalito el mapache, así se le pone cosa negra. Ya, eso sí es, ya es muy grave, eso es rompimiento de cráneo. Es rompimiento de cráneo. O sea, hay escalas para medir la gravedad de esos golpes que son muy, muy, muy delicados, ¿no? Ya, entonces, chicos, esto es básicamente lo que es el arco reflejo, ¿ya? El arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Es cuando la información del estímulo viaja a la médula y en la misma médula voltea, no llega a la corteza cerebral, voltea y emite la respuesta. Es decir, yo toco una olla caliente, ¿no? Inmediatamente retiro el brazo, ¿no? Me pincho en el dedo, inmediatamente retiro la mano, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque no necesita llegar a la corteza, ahí nomás da la vuelta, ¿no? La información, ¿no? Eso se llama el arco reflejo. Ya. Este es el sistema nervioso, los nervios craneales. Miren, chicos, esto es solamente por referencia. Nunca le va a venir una pregunta sobre, a ver, dígame usted cómo se denomina a los nervios al séptimo nervio craneal, ¿no? O al doceavo nervio craneal, ¿no? No es simplemente como referencia, ¿no? Nunca ha venido ni va a venir una pregunta sobre esto, ¿ya? Las preguntas van a venir sobre estructuras que tengan un contenido psicológico, ¿no? Que tengan un contenido psicológico que esté asociado a una enfermedad, a un trastorno de conducta, a eso sí les pueden preguntar, pero esto no, ¿no? Esto no. Eso no vale detenerse ahí. En esto sí. Otra estructura del sistema nervioso periférico, hemos dicho, es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y este sistema entra en funcionamiento cuando tu integridad peligra, tu integridad física peligra, tu vida peligra, ¿no? Y aparecen respuestas de ataque o huida, son situaciones de emergencia. Ahí aparece y entra el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como por ejemplo, a ver, como por ejemplo, tienes que cruzar una calle o una cuadra que te han dicho que es peligrosa, que ahí asaltan, ahí roban, y son las 6 de la tarde o 7 de la noche,
dice que en ese momento, ¿no?, se activa tu sistema nervioso autónomo. ¿Y qué pasa en ti? ¿No? Dice que el corazón comienza a bombear sangre con fuerza. Saca sangre donde tenga y comienza a mandarla, esa sangre, a las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para que estés listo para correr ante un peligro, ¿no? Las pupilas se dilatan, se hacen más grandes. ¿Para qué? Para que veas señales de peligro. De ese pórtico de ahí, de al frente, no saldrá una persona, de repente se está escondiendo una persona ahí. Eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo con su rama simpática. La rama simpática es la que estimula, excita, activa los órganos internos, ¿no? Entonces, esa es, esa es la función, esa es la función. Pero como nosotros no podemos estar permanentemente con los órganos activados frenéticamente todo este tiempo, para eso existe la rama parasimpática. Y la rama parasimpática es la que inhibe, relaja, desactiva ese movimiento de los órganos, ¿no? Como por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Un profesor te dice, sal a la pizarra, ¿no? Resuélveme este ejercicio de física, ¿no? Y tú no has estudiado. Entonces, en ese momento tú sientes un poco de ansiedad, ¿no? Tu autoestima puede estar en juego, ¿no? Y no quieres quedar mal. Entonces, se activa el sistema nervioso autónomo. Respiras con dificultad. El corazón te palpita. Tus manos se ponen frías, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? La rama simpática está trabajando con fuerza. Sin embargo, tú dices, pero no es para tanto, no es para tanto, ¿no? Al final, acá yo tengo que aprender, ¿no? Respiro mejor, profundamente, y entonces la rama parasimpática comienza a relajarte, ¿no? Comienza a relajarte. Entonces, para eso sirve, ¿no?, el sistema nervioso. Miren, chicos, en un acto tan simple como la respiración, ahí están presentes las dos ramas, ¿no? Ahí están presentes las dos ramas. Y esto se enseña a las personas ansiosas. Toda persona ansiosa, nerviosa, son personas que no saben respirar. A esa persona le dicen respira y respira con el pecho. Hinchan el pecho, el tórax, o levantan los hombros, ¿no? Esa respiración no te trae relajamiento. La que te trae relajamiento es la respiración diafragmática. Este es el diafragma. Esto tienes que hacerlo trabajar. Ese músculo que está entre el tórax y el abdomen. Por eso cuando te dicen respira, tú tienes que tomar aire por la nariz y llevarlo al estómago, no al pecho, al estómago. Y sentirte como que tú eres un globo. Sigue tomando más aire. Detienes un ratito y exhalas el aire por la boca. A ver, vamos a hacer un ratito ese ejercicio. A ver, chicos, a ver. Están sentaditos, cómodamente sentaditos, pónganse cómodos, siéntense, ¿no? Y ahora yo les digo, tomen el aire por la nariz, ¿no? Tomen el aire por la nariz, cierren sus ojos y tomen el aire por la nariz. Y lleven ese aire a su estómago, no al pecho, al estómago. Incluso tomen, con sus manos, tómense el estómago para ver si lo están inflando. Retienen un ratito y con la boca van exhalando. Y su mente que se conecte con su cuerpo. No estén pensando en otras cosas, ni en estímulo de afuera. Conecten con su cuerpo. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sienten? Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué momento ustedes sienten que se relajan más? ¿Cuando toman aire, oxígeno, o cuando exhalan el oxígeno? ¿En qué momento sienten su cuerpo que está relajado? Recuerden que las personas que dicen que se están relajando es aquellas que sienten que su cuerpo les hormiguea. Algunos dicen, no, lo siento más pesado, más laxo, lo siento más laxo el cuerpo, más laxo, más livianito. Esa es relajación. Algunos lo sienten. En tu caso, ¿en qué momento tú sientes que estás más relajado?
¿Cuando tomas el aire o cuando exhalas el aire? A ver, de repente, hagan el ejercicio, pues hagan el ejercicio. Detengo un ratito, exhalo y yo me conecto con mi cuerpo, ¿ah? Me conecto con mis sensaciones. Ahí está, ya me contestaron. Camila, Claudia, cuando exhalo. Samira, Alexandra, Susan, cuando exhalo. Muy bien. Ahí está la rama parasimpática. Siempre a la gente que es muy ansiosa le dicen, estimula la rama parasimpática con la respiración. Por eso se le pide que hagan 2 tiempos para inspirar y 4 tiempos para exhalar. A esas personas que son ansiosas les enseñan primero yoga, les enseñan meditación, les enseñan la respiración. Ese es lo primero que tienen que aprender. La persona nerviosa, ansiosa, respira con el pecho como si fuera Superman. A ver, respira. Y esa respiración no es. La que te trae relajación es la respiración diafragmática. A eso también le llaman la respiración del bebé. Los bebés respiran profundamente, lento y profundo. Lento y profundo. Así respiran los bebés. Por eso paran durmiendo siempre. ¿Ya? Bien. Ahora entramos, chicos, al segundo cerebro, el sistema límbico, ¿no? Eso, el sistema límbico, ¿por qué se llama límbico? Porque es un borde. Miren, la cara interna del cerebro está lleno de estructuras. Ese es el sistema límbico. Y se le llama el cerebro de los mamíferos, el cerebro visceral, ¿no? Porque con este cerebro, chicos, nosotros ya tenemos memoria. Con este cerebro nosotros ya aprendemos, ¿no? Y con este cerebro es un cerebro que compartimos con todos los mamíferos, el perro, la rata, el gato. La rata es inteligente, ¿no? Sabe esconderse una rata, ¿no? Los, el perro, el animalito, ¿tiene depresión? Claro que tiene depresión también. Se le murió el amo, ¿no? El dueño, ¿no? Tiene depresión. ¿Por qué? Porque tiene sistema límbico. ¿Cuáles son las estructuras más importantes? Vamos a estudiar estas 4, ¿ya? El hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y el tálamo. El, el hipotálamo es esta estructura de acá. Es el que regula todo el sistema, lo regula todo el sistema límbico. El hipotálamo es el encargado de la homeostasis, dirige la homeostasis del organismo. ¿Qué significa homeostasis? Significa el equilibrio fisiológico. Es decir, si yo ya tengo 24 horas que yo no he dormido, mi hipotálamo ya detectó una deficiencia de melatonina. Hay una deficiencia ya. Y manda órdenes para que yo comience a bostezar o los párpados se me comiencen a caer. ¿Para qué? Para recuperar el equilibrio, güey. Para recuperar el equilibrio. Eso es el hipotálamo, homeostasis. El hipotálamo, perdón, también tiene que ver con las motivaciones básicas, hambre, sed, sueño, ¿no? Eso lo regula el hipotálamo. Luego tenemos la amígdala. La amígdala cerebral es, llamémoslo decir, la estructura vedette de todo el sistema límbico. Ahí se procesan las emociones. Yo tengo cólera, tengo miedo, ¿no? Porque tengo amígdala cerebral. Chicos, si a mí me quitaran la amígdala cerebral, me hicieran un sexo, como ya se ha hecho experimentos, hace mucho tiempo atrás se hizo experimentos. Dice que en Estados Unidos, en la década del 60, había neurólogos que tuvieron la autorización para seccionar la amígdala a esos delincuentes que eran, pero asesinos seriales, incluso en la cárcel seguían matando. Y estos neurólogos dijeron, nosotros ya hemos encontrado la cura para estos señores, no necesitan matarlos. ¿Y qué hicieron? Dice que le cortaron la amígdala. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que estas personas, donde tú las sentabas, ahí estaban horas, días. Ni siquiera tenían las ganas de ir a comer, de ir al baño. ¿Por qué? Porque la amígdala tiene que ver con las sensaciones de placer, de satisfacción, de gozo o de dolor, ¿no?
Tiene que ver con las emociones. O sea, les habían quitado todas las emociones a estas personas. Les habían quitado las preferencias. O sea, entonces ya no era una persona, era un trapo, una cosa, un objeto, ya no era una persona. Y ahí recapacitaron que esa no era la solución para estos, por muy asesinos que fueran, ¿no? Bien, luego tenemos el hipocampo. El hipocampo es la estructura de los recuerdos, chicos, pero de los recuerdos en los cuales uno te da información, el hipocampo contextual, en qué situación se presentó ese hecho, ese evento, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a quién abracé yo por Año Nuevo para el 2022? ¿Y en dónde lo abracé? ¿En la sala, en el patio, en la calle? Esa información te lo da el hipocampo, información contextual de la memoria, ¿no? Cuando tú subiste de repente en tu colegio, cuando estabas en tercero o en segundo, subiendo las escaleras, trastabillaste y te caíste. ¿En dónde fue? ¿Subiendo del segundo para el tercero, del tercero para el cuarto? ¿En qué escalón? ¿En el tercero, en el cuarto? ¿Al lado de la pared? Esa información te la da el hipocampo, ¿no? La información contextual de episodios, ¿no? Luego tenemos el tálamo. El tálamo es la estructura de relevo sensorial, o sea, toda la información sensorial, vista, oído, olfato, llega al tálamo y el tálamo ya lo distribuye o bien para la corteza cerebral, para que se siga analizando, o bien para el sistema límbico, para que reacciones emocionalmente de manera rápida, inmediata. No puede esperar una respuesta. No es lo mismo que llegue la información al tálamo cuando tienes al frente un perro pitbull a cuando tienes un perrito chisú. Cuando tienes el perro pitbull ahí con los ladridos, la postura amenazante, esa información al tálamo inmediatamente la lleva a todo el sistema límbico para que reacciones emocionalmente, con un ataque, agarrando una piedra, un palo, ¿no? O de repente quedándote quieto, ¿no? Pero si es un perrito chisú, el tálamo, esa información no requiere una respuesta urgente, rápida, te lo manda la corteza la información, para que lo analices, a ver de qué raza es, los chisús cómo son, ¿no? Así funciona, ¿ya? Y luego tenemos el concepto de plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral se refiere, chicos, a que la experiencia modifica el cerebro. Eso ya está comprobado. Lo modifica, positiva o negativamente, pero lo modifica, ¿no? Dice que se ha hecho un experimento que en Londres, en Inglaterra, para ser taxista se tiene que estudiar 3 años. El taxista, para recibirse, tiene que conocer todas las calles de Londres, todititas las calles de Londres, y lleva un entrenamiento de 3 años antes de que le den su licencia. Muy diferente acá, lógicamente, acá en el Perú, ¿no? Acá en el Perú en una semana ya tienes la licencia. O sea, ya estás listo para matar ya, ¿no? La persona ya está lista para matar con su carro, ¿no? Y se ha encontrado que esos taxistas de Londres, esos que tienen ya 20 años, 25 años conduciendo taxis, ¿no? Dice que les han hecho una tomografía a su cerebro. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado que su hipocampo, que tiene que ver con la memoria espacial, rutas, calles, caminos, ¿no? Está más desarrollada que el promedio de las demás personas. Pesa más. Por su experiencia, por su práctica, ¿no? Por eso que a esas personas, chicos, que tienen problemas neurológicos, tipo Alzheimer, por ejemplo, que ya les está abandonando la memoria, y a los viejitos que tenemos problemas ya con la memoria, nos dicen, para detener esa pérdida, ¿no? Gimnasia cerebral, ¿no? ¿En qué consiste? En retar a nuestro cerebro a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ya tú eres un profesor, siempre ha sido tu vida, siempre leer, siempre dictar clase, no quieres deteriorarte, ya a tu edad tú tienes que hacer cosas nuevas. ¿Por qué no tocas un instrumento musical, por ejemplo? Nunca lo has hecho. Aprende ahora, ¿no? Aprende, ¿no?
A las personas con Alzheimer le dicen, por ejemplo, mira, ya no te jabones, si tú eres diestro, no te jabones con la mano derecha, jabónate con la mano izquierda. Reta tu cerebro, ¿no? ¿Para qué? Para hacer trabajar uniformemente a todo el cerebro, ¿no? Y eso va a producir cambios positivos, ¿no? Bajo el concepto de plasticidad cerebral, ¿ya? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, porque prácticamente hemos terminado de explicar, entraríamos ya a los ejercicios, ¿no? El ejercicio número 1 dice, el curare es el extracto de una enredadera muy utilizado por los indios sudamericanos para matar animales y en algunas ocasiones hasta personas enemigas. Se sabe que bloquea determinados neurotransmisores en el sistema nervioso, provocando parálisis, impidiendo la respiración y ocasionando la muerte de la víctima. Podemos inferir que su nivel inicia, ya te está dando un parámetro, inicia a nivel, ¿cuál sería la respuesta ahí? Esa sustancia, ¿no? Cuando ingresa a nuestro organismo y nos produce parálisis, ya no podemos movernos, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿No es cierto, Juan Pablo? Efectivamente, en la D, ¿no? En la D. Sí, tienes que estar seguro, Juan Pablo, esa es la respuesta, la D, ahí se inicia, ¿no? Ahí se inicia. ¿Por qué? Porque esa sustancia del curare tiene neurotransmisores también, ¿no? Estimula la producción de la acetilcolina, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es acá. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Dudas? Ejercicio número 2. Dice, Geraldo es un neurólogo que le comenta a sus estudiantes que ha observado tanto en los pacientes con sordera como en aquellos con ceguera por daño cerebral el hecho de que comparten un marcado desarrollo del olfato y del tacto. Afirma que se incrementan las conexiones neuronales en las áreas de estas modalidades sensoriales para compensar el déficit de activación de uno de los lóbulos afectados. En este caso, el neurólogo hace referencia a una capacidad del sistema nervioso denominada, ¿no? Ahí, este caso, ¿qué concepto está ilustrando? Es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Cuál sería ahí? Sería actividad vegetativa, sinapsis nerviosa, respuesta refleja o plasticidad cerebral. ¿Cuál sería la respuesta allí? Plasticidad, ¿no es cierto, Juan Pablo? Claro, porque estoy modificando estructura, funcionamiento del cerebro. ¿Tú no has visto que esas personas que son invidentes, que son ciegas de nacimiento, eh, esas personas desarrollan otras capacidades, otros sentidos, mucho más agudos que nosotros? O sea, tienen una audición muy fina, extremadamente fina, un tacto extremadamente fino. Parece que estuvieran viendo con la yema de los dedos, ¿no? Por el tono, el timbre de la voz de la persona, la sacan rapidito, como si la estuvieran mirando, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos compensan esos déficits en el cerebro, ¿no? Y esas zonas que tienen que ver con esas funciones las van desarrollando, ¿ya? 3. La médula espinal es parte del sistema nervioso central que, al igual que el cerebro, está envuelta y protegida por la meninges. Las meninges. Identifica el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados referido a esa estructura. O sea, se está refiriendo a la médula espinal. La médula espinal.
Proposición 1. En comparación con el cerebro, evidencia una ausencia de respuestas reflejas. ¿La médula espinal tiene ausencia de respuestas reflejas? ¿Tú qué dices? ¿En la médula espinal no hay respuestas reflejas? Claro, ¿no es cierto? Exacto, Camila, Ariana, Britney, muy bien, excelente. Es falso, pues, esto es falso. Más bien, ahí están las respuestas reflejas en la médula espinal, ahí están. El arco reflejo está ahí. 2. Sin su participación, el encéfalo no podría completar el control sobre todo el organismo, ¿no? Sin su participación, o sea, sin la médula espinal no se podría completar el control de las extremidades superiores, control de las extremidades inferiores, ¿no? No podría. Entonces, por lo tanto, esto es falso o verdadero. Verdadero, ¿no? José, correcto, Alejandra, Ariana, Aileen, Susan. Sí, esto es verdadero, pues, ¿no? O sea, sin médula, ¿cómo podría ordenar moverme, movilizarme, cogerme la oreja? No, no, no podría. 3. La comunicación con el encéfalo se da mediante sus fibras aferentes y motoras, ¿no? También, ¿no es cierto? Esto es verdadero, también es verdadero, como dice Susan, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿no es cierto?, es la C, la C. Y este es el solucionario, chicos, para que le tomen una captura de pantalla, ¿no? Una captura de pantalla. Más bien, si ustedes tuvieran preguntas o en el transcurso del día o de mañana les surgen preguntas, consulten con el multichat, chicos. Ahí hay profesores de todos los cursos, incluidos de psicología, ¿no? Porque a veces nosotros los profesores de curso corremos, porque hay bastante información, ¿no? Vamos corriendo, queremos terminar todo, ¿no? Y no estimulamos mucho la participación del estudiante, ¿no? Y el estudiante a veces tiene dudas, ¿no? Pero no quiere preguntar para no parecer que no sabe, que no conoce, ¿no? Entonces, para eso está el multichat. Bien, entonces, muchísimas gracias por su participación, ¿no? Y gracias al tutor también, Piero, ¿no? Ya yo me despido hasta la próxima semana. Por favor, en la noche, chicos, ya ustedes lo han entendido en la clase, hagan su esquema, hagan su dibujo, ubiquen las áreas, ubiquen la función, para que se les quede bien consolidado, ¿ya? Ese es un buen recurso de aprendizaje. Y bueno, me despido. Nos vemos, ¿no? Nos vemos, Juan Pablo, gracias por participar, Juan. Alexandra, igualmente, muchas gracias. Yajaira, Ariana, Samira, Brisas, ¿no? Britney, muy bien, Britney, gracias por participar. Susan, también. Hasta la próxima semana. Un abrazo bien fuerte a cada uno de ustedes. Me despido.